Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista en el Condado de Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al repaso de la lección de este día, permítanos tener una oración. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, queremos darte las gracias por Jesús, por la victoria que tenemos en Él, y porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Acompáñanos y bendícenos en esta hora, favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, el tema de esta semana es ninguna condenación, pero de manera especial el título que estaremos analizando en este día es Creo en ti. Y para ello nos estamos basando en el capítulo 8 de Romanos, un capítulo que nos llena de esperanza, de fortaleza y de confianza cuando nosotros ponemos lo primero en primer lugar. Es por eso que quisiera leerles un primer texto que está allí en el capítulo 8 de Romanos, versículo 8, que dice lo siguiente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y también continuamos leyendo el versículo 9 que dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios que está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí el versículo anterior de la semana del día de ayer que estudiamos, nos dice de la importancia de no estar lejos de Dios. Pero aquí, especialmente en el versículo 9 que leímos, nos habla del Espíritu Santo, que es el que nos permite permanecer en Dios y es el que nos permite permanecer en Cristo. Y si nosotros permanecemos en el Espíritu Santo, Dios permanece en nosotros y podemos de esa manera vivir de victoria en victoria. ¿Qué podemos analizar de acuerdo a lo que leímos? En primer lugar, que no hay términos medios. No podemos estar en un territorio neutral. Es en el contexto de la salvación donde solo tenemos todo o nada. Algunos tal vez pensarán que podemos jugar o podemos de alguna manera ser tibios en nuestras decisiones. Pero en el camino de la salvación, sencillamente o estamos de un lado o estamos del otro. Por eso Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no junta, desparrama. La mayor intención del apóstol Pablo, probablemente en este capítulo, es que nosotros podamos experimentar la consecuencia de dejar a Jesús en primer lugar, de creer en Él, en sus promesas, y también de permitir que el Espíritu Santo de alguna manera nos ayude. Como mencionamos, de adentro hacia afuera, es una tarea que no es visible para nosotros, pero sí vemos los resultados, vemos sus consecuencias. Y es allí donde nosotros analizamos en el versículo 9 la importancia de vivir según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hay diferentes pasajes de la palabra de Dios que nos dice que nuestro cuerpo, nuestro ser es el templo, el receptáculo del Espíritu Santo. Si nosotros permanecemos en ese camino, es allí donde podemos experimentar lo que nos dicen los siguientes textos del capítulo 8 y leamos el versículo 9 y el versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero en el Espíritu vive a causa de la justificación. Aquí la palabra nos avanza diciendo, si Cristo está en vosotros. Si Cristo está en vosotros, eso conlleva tremendos beneficios. Y uno de ellos, como dice allí, es que el Espíritu Santo también va a vivir y a través de esa vivencia, la justicia de Dios se hace real. Cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando sencillamente de ser liberados de la condenación.
y esa libertad que obtenemos, esa plena libertad, la tenemos a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo cuando mora en nosotros. Y es algo interesante el versículo 11 del capítulo que estamos leyendo, que nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, según a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. ¿Qué significa esto? Y aquí queremos profundizar brevemente. Sencillamente aquí el apóstol Pablo está haciendo un recordatorio, una referencia al capítulo 6 de Romanos. Allí el capítulo 6, versículos 4 y 5, nos dice que somos muertos juntamente con Cristo a través del bautismo. Y allí somos sepultados, y de la misma manera que Cristo fue levantado de entre los muertos, nosotros somos levantados para vivir en vida nueva. Cuando uno confiesa públicamente a Jesús a través del bautismo, el bautismo significa muerte, sepultura y nacimiento a una vida nueva en Cristo. De la misma manera que Jesús lo vivió al ser sacrificado, pero al tercer día resucitar. Ahora, el versículo que leímos recién nos muestra que esa experiencia de una nueva vida no solamente se da en el momento que uno conoce la verdad y entrega su vida a Jesús, confesándolo públicamente como su Salvador. Es una experiencia diaria, es una experiencia continua. Y en esa experiencia tiene una importancia tremenda en nuestros corazones el hecho que nosotros decidamos ser renovados, decidamos ser fortalecidos, decidamos ser nuevos cada día, permitiendo que Jesús reine y que el Espíritu Santo more en nosotros. Es algo que sencillamente podemos olvidarnos, pero tenemos que llevarlo a la práctica en cada oportunidad que podamos. Ustedes saben, como leímos recién, solamente el Espíritu que mora en nosotros nos puede hacer victoriosos. Es la manera que podemos también experimentar en nuestras vidas cómo van muriendo los deseos de la carne y cómo van naciendo nuevos ideales, nuevas metas, nuevos objetivos que tienen que ver con el servicio a Dios, con agradar a Dios, servir a nuestro prójimo y también ser felices. Si queremos ser felices y gozar una vida plena, es allí donde el secreto radica en el Espíritu Santo y Jesucristo morando en nuestros corazones. La conversión es esto, mis estimados. La conversión es un proceso, es un cambio de mentalidad, es una dirección opuesta a la del mundo, y esa dirección opuesta muchas veces conlleva sacrificios, conlleva decisiones no fáciles, pero sencillamente valen la pena. No hay nada mejor que estar en comunión con Dios a través de Jesucristo, permitiendo que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, porque es allí donde nosotros podemos experimentar todas las bendiciones que Dios nos da ahora y también prepararnos para las bendiciones de la vida eterna. Recordemos que en la victoria de Jesús nosotros también podemos ser victoriosos. Estimados, Jesús fue victorioso y en eso estamos todos de acuerdo. Pero esa victoria que Él experimentó también quiere compartirla con nosotros. Y Él en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos que si recibían el Espíritu Santo, mayores obras que Él podrían hacer. Y es por eso que nosotros, a través de esta bendición, podemos ser investidos con una realidad que permite romper cadenas, abrir puertas que nadie puede cerrar y permite tener victorias que humanamente parecieran imposibles. Pero en su poder, en su comunión y misericordia, podemos experimentarla. Si quieres ser parte de este poder que solamente viene a través de Dios, acompáñame en esta oración. Santo Padre, gracias te damos por Jesucristo, también por el Espíritu Santo, y rogamos que el poder que viene a través del Espíritu Santo y la victoria que vivió Cristo en esta tierra, también pueda ser nuestra victoria y podamos experimentar grandes desafíos superados para gloria y honra de tu nombre. Acompáñanos en esta decisión, favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén.